de ver el aspecto de las crisis hipertensivas, principalmente el manejo en el servicio de urgencias. No tengo ningún conflicto de interés al respecto. Y obviamente que dentro de la introducción ver cuál es la relevancia, ¿no?, de todas las crisis hipertensivas, ¿no?, en los servicios de urgencias. Hay que tomar en cuenta que es una elevación severa y aguda de la presión arterial que tiene riesgo, ¿no?, de órganos diana y actualmente no representa entre 1 al 2% de todas las consultas en urgencias a nivel mundial. Obviamente, la determinante del abordaje terapéutico va a ser tanto para la urgencia como la emergencia. Y obviamente que la evaluación y el manejo inmediato son fundamentales, ¿no?, para poder prevenir el daño a órganos diana y las complicaciones potencialmente mortales. Dentro de la epidemiología se ha visto que hay un 1 a 2% de todos los pacientes hipertensos que van a presentar, ¿no?, una crisis hipertensiva durante toda su evaluación clínica y uno de cada 200 consultas a los servicios de urgencias es por crisis hipertensiva como tal. Y obviamente que representa el 0,55% de todas las consultas y es 6 veces más frecuente en pacientes que no han tenido, ¿no?, una adición al tratamiento correspondiente. Obviamente que a pesar de las nuevas opciones farmacológicas y la promoción de terapias combinadas en un solo comprimido, la incidencia de crisis hipertensivas no ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Representa entre los costos y las consecuencias como tal, eh, costos hospitalizados, cerca de 3.000 a 5.000 euros, por ejemplo, por episodio, que equivale a 10 a 15.000 dólares, ¿no?, por estancia en media entre 3 a 5 días. Tiene una mayor mortalidad del 10 al 15% de las emergencias hipertensivas que no son tratadas de forma adecuada y 4 veces mayor riesgo de eventos, ¿no?, cardiovasculares en los siguientes 6 meses. Lo que nos interesa es ver el aspecto de la detección temprana, el tratamiento adecuado y obviamente que el seguimiento estricto que llega, ¿no?, a reducir de forma significativamente los costos y mejora netamente el pronóstico. Dentro de la definición y la clasificación, vamos a hablar de algunos objetivos claros, ¿no? De definir correctamente el concepto de la crisis hipertensiva de acuerdo a los criterios actuales, hacer una diferencia entre la emergencia y la urgencia hipertensiva, reconocer, ¿no?, todos los criterios clínicos para poderlo clasificar y obviamente identificar, ¿no?, las principales causas y los factores desencadenantes. La American Heart Association y la Sociedad Europea de Cardiología definen, ¿no?, como una elevación aguda y a la vez severa de la presión arterial que requiere atención médica inmediata. Valores de la presión arterial sistólica mayores a 180 o de la diastólica mayor a 110 que tengan o que puedan presentarse con o sin daño a órgano blanco y obviamente la velocidad del aumento tensional que es frecuentemente más importante, ¿no?, que el nivel absoluto. Obviamente que el 2024 las crisis hipertensivas dentro de la terminología ha sido es preferible a hipertensión maligna por la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? Hay que ver que dentro de los criterios diagnósticos, la medición correcta es uno de los factores que puede malinterpretar o interpretar en el aspecto diagnóstico. Obviamente que la vía de la administración de los medicamentos, la intensidad del tratamiento y principalmente el entorno de la atención de estos pacientes va a ser en base a la clasificación de urgencia o de emergencia. Dentro de la clasificación actual vamos a tener a la urgencia hipertensiva, que es una presión arterial mayor a 180, 110, sin daño a órgano blanco, no representa actualmente un riesgo vital inmediato y obviamente que el tratamiento
Es muchas de las veces oral con un descenso gradual de la presión arterial versus a la emergencia hipertensiva que tiene una presión arterial mayor a 180-110 con daño a órgano blanco con riesgo vital y obviamente el tratamiento es netamente parenteral. Dentro de las emergencias hipertensivas hay una clasificación en base al órgano afectado. Dentro de las neurológicas, que es la encefalopatía hipertensiva, el ACV, que puede ser isquémico o hemorrágico, a nivel obstétrico, que va a ser la preeclampsia y la eclampsia, y B, a nivel cardiovascular, al síndrome coronario, el edema agudo de pulmón y la disección aórtica. Oftálmicas, la retinopatía hipertensiva con grados 3 4 a nivel renal, insuficiencia renal y endocrinas, el feocromocitoma, como la tirotoxicosis como tal. Actualmente, por ejemplo, la AJA ha actualizado, ¿no?, los términos de crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva por lo que sería la emergencia hipertensiva para situaciones con daño a órganos diana que requieren tratamiento inmediato. Obviamente, esta emergencia hipertensiva tiene afectación, ¿no?, de órganos diana como el corazón, el cerebro, el riñón y demás, que requieren, ¿no?, una atención de forma inmediata. Obviamente se identifica ese daño, corazón, cerebro, riñón, retina, de acuerdo a la necesidad y el tipo se tiene que controlar el aspecto del tratamiento. Obviamente que el diagnóstico precoz y el tratamiento apropiado van a determinar qué, reducir la mortalidad y obviamente en nuestro tránsito dentro de la urgencia que no constituye un riesgo vital, se puede descender la presión con reposo, ansiolíticos o retomando el tratamiento previo, donde el objetivo es una reducción o una normalización de la presión arterial entre las 24 a 48 horas con medicación oral. Obviamente que el desafío actual es poder implementar, ¿no?, protocolos de manejo ambulatorio que tengan que ser eficientes y seguros. ¿Para qué? Para evitar hospitalizaciones innecesarias según las nuevas recomendaciones. Obviamente que tenemos que conocer el aspecto de la fisiopatología que va a incluir, ¿no?, el aspecto de la desregulación de los sistemas vasoactivos con disfunción endotelial y obviamente la respuesta a la elevación aguda, ¿no?, de la presión arterial. Esto en base a un objetivo claro de comprender los mecanismos fisiopatológicos de la elevación aguda y severa de la presión, identificando el papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la crisis hipertensiva y obviamente entender, ¿no?, los mecanismos de la lesión de órgano diana en base a los factores de desencadenantes de la desregulación a la autorregulación. Las causas que pueden ser dentro de los factores precipitantes está la falta de adherencia, el uso de AINES y de medicamentos que elevan la presión arterial, el estrés psicológico y emocional, el consumo de drogas simpático-miméticas como la cocaína y la anfetamina, y obviamente causas de hipertensión secundaria, la enfermedad renal, el feocromocitoma, el aldosteronismo y el síndrome de la apnea del sueño. Obviamente que tenemos que ver que identificar este factor precipitante va a ser esencial para el tratamiento adecuado y la prevención de crisis futuras. El daño en órganos diana a nivel del cerebro, por ejemplo, hay una ruptura, ¿no?, de la barrera hematoencefálica que genera edema cerebral, infartos, encefalopatías hipertensivas o leucoencefalopatía posterior que puede ser así. A nivel del corazón, por ese aumento en el consumo miocárdico de oxígeno con la isquemia submiocárdica o el infarto, hay insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. A nivel de los riñones se va a presentar, ¿no?, el aspecto de lo que es la microangiopatía trombótica, la necrosis fibrinoide, el deterioro agudo de la función renal y la hemocromaturia y la proteína. A nivel de retina son hemorragias en llama con exudados duros, manchas algodonosas con edema de papila que se pueden observar. Obviamente dentro de la clasificación de órganos afectados va a estar lo que ya saben, cerebro, corazón, pulmón, riñón, aorta y retina que me va a permitir individualizar el aspecto del tratamiento y mejorar los resultados clínicos, disminuyendo la mortalidad asociada.
dentro de los diagnósticos diferenciales y la evaluación es de que, de acuerdo a los criterios para poder identificar la emergencia y la urgencia, con evaluaciones necesarias, realizando una evaluación clínica completa con un enfoque en cuanto a los signos de daño agudo de órgano diana, seleccionar de forma adecuada las pruebas complementarias y reconocer los errores. Se hace una anamnesis dirigida en base a los antecedentes de hipertensión, la adherencia al tratamiento, los síntomas actuales, los factores desencadenantes y obviamente el tiempo de evolución. Se necesita hacer una exploración física meticulosa, midiendo, ¿no?, la presión arterial en ambos brazos, generando una evaluación de fondo de ojo, la auscultación cardiopulmonar y obviamente el examen neurológico completo. Hay que identificar los daños a órganos diana y obviamente tomar en cuenta signos de alarma, dolor de cefalea severa y súbita, alteración visual o del estado mental, dolor torácico agudo, disnea agudo y déficit neurológico focal. Hay que hacer un diagnóstico diferencial en base a entidades clínicas que tenemos que descartar, como la ansiedad y el estrés, el dolor agudo, el feocromocitoma, las intoxicaciones y el hipertiroidismo. Obviamente todo esto en base a hallazgos claros, ¿no? Que va a ser el examen físico, eh, el aspecto de la exploración del fondo de ojo, lo que va a ver también el análisis toxicológico, la evaluación renal, la evaluación del electrocardiograma y obviamente la historia de la adherencia al tratamiento. Van a haber errores comunes, sí, en base a que a diagnósticos basados solamente en la medición de la presión arterial sin haber confirmado posteriormente, no diferenciar el aspecto de urgencia y emergencia hipertensiva, conduciendo a sobretratamientos, el uso indiscriminado, ¿no?, de fármacos orales de acción rápida, falta de evaluación sistemática, ¿no?, de daño a órgano diana y no explorar, ¿no?, cuáles han sido las causas secundarias del tratamiento que puede haber tenido nuestro paciente. Se hace una evaluación clínica completa, signos vitales completos, estado neurológico, cardiopulmonar, función renal y perfusión para poderlos diferenciar. ¿Se piden exámenes complementarios? Sí. Dentro de los exámenes complementarios, lo que podemos pedir es netamente el hemograma completo, electrolitos, creatinina, nitrógeno ureico, análisis de orina con búsqueda de proteínas, sedimentos y relación alguna creatinina, enzimas cardíacas, péptidos natriuréticos, estudios de imagen como radiografía de tórax que puede darnos la sospecha, ¿no?, de edema pulmonar o de insuficiencia cardíaca, la TAC cerebral en busca de síntomas neurológicos como encefalopatías o la sospecha de ACVs, el ecocardiograma para poder evaluar el aspecto de la función ventricular de la hipertrofia o de las valvulopatías. Obviamente que toda la realización e interpretación de todos estos estudios permiten, ¿no?, determinar la gravedad del cuadro, iniciar un tratamiento dirigido y definir, ¿no?, el nivel de cuidados requeridos. En algunas patologías específicas, como la encefalopatía hipertensiva, la resonancia y la tomografía son adecuadas. En el daño renal, la ecografía y el Doppler arterial. En la sospecha de la disección aórtica, la angioTAC. Y en la sospecha del feocromocitoma, las metanefrinas en plasma u orina. Obviamente que estas imágenes en la crisis hipertensiva me va a permitir ver que si hay un edema vasogénico, parieto occipital, si hay cardiomegalia, disfunciones ventriculares, disecciones o otro tipo de alteraciones a nivel de las arterias renales. ¿Habrá algún rol con el electrocardiograma? Sí, que pueden ser sugestivos, ¿no?, de daño agudo, como síntomas de hipertensión ventricular izquierda, como los criterios de Sokolov-Lye o de Cornell, que van a ser indicativos de hipertensión crónica, las alteraciones de la repolarización en base en la depresión del ST y de las ondas T negativas, puede haber arritmias como las FA o las extracístoles ventriculares,
evidencia de infarto. Obviamente que el electrocardiograma actualmente tiene una información crucial, principalmente sobre el daño cardíaco agudo y crónico. Hay una estratificación del riesgo y guías de decisión terapéutica que me van a permitir, ¿no?, guiar mi tratamiento. ¿Cuál va a ser el manejo en urgencias? Va a estar en base a un enfoque terapéutico para poder establecer, ¿no?, los objetivos terapéuticos iniciales y la velocidad del descenso. Hay que ver de seleccionar de forma adecuada los fármacos parenterales y orales y poder identificar criterios de monitorización, respuesta terapéutica y el escalonamiento. El principio del tratamiento es reducir eh, de forma controlada la presión arterial. En la emergencia hipertensiva, la reducción tiene que ser rápida, pero controlada. Perdón, se me fue la señal. Un segundito, por favor. Dentro de lo que es el manejo farmacológico, tengo que ver cuál va a ser la indicación, si va a ser intravenoso o va a ser oral. Obviamente que en las emergencias hipertensivas de preferencia se requiere, ¿no?, un tratamiento intravenoso rápido, en la urgencia, fármacos orales que se puedan trabajar. Obviamente de acuerdo al escenario y a la necesidad. Dentro de los medicamentos de elección, vamos a tener a los vasodilatadores, ¿no?, como el nicardipine, una dosis de 5 miligramos hora intravenoso que se puede aumentar a hasta 2,5 miligramos hora cada 5 minutos. Tiene un inicio de 5 a 10 con una duración de 2 a 4 horas y obviamente está indicado en la mayoría, ¿no?, de las emergencias hipertensivas, pero principalmente en las neurológicas. Eh, es seguro en esquema cerebral y obviamente contraindicado en insuficiencia cardíaca avanzada. El nitroprusiato a dosis de lo que corresponde de lo que es
de 0,3 a 10 microgramos kilogramo minuto en las emergencias graves, excepto en las encefalopatías y el embarazo, y principalmente en el uso de lo que sería de la hidralazina de 10 a 20 miligramos intravenoso o 10 a 50 intramuscular cada 4 a 6 horas, principalmente en base a lo que es para la preeclampsia, la eclampsia en el embarazo, preferidamente en el embarazo, puede causar taquicardia refleja y obviamente que el objetivo es reducir la presión en un 25% durante la primera 1 a 2 horas, un problema en nuestro paciente. Eh, Otro de los medicamentos de elección son los beta bloqueantes, principalmente en crisis, que están indicados según las nuevas guías. El labetalol en dosis de 20 a 80 miligramos intravenosos cada 5 a 10 minutos y una infusión de 0,5 a 2 miligramos minuto, indicado principalmente en la disección aórtica, la preeclampsia en encefalopatía hipertensiva. Es un alfa y beta bloqueador, reduce la resistencia periférica sin taquicardia refleja y menos riesgo, ¿no?, de isquemia cerebral. El esmolol, bolo de 500 a 1000 microgramos kilogramo intravenoso, una infusión de 50 a 300 microgramos kilogramo minuto, principalmente en la disección aórtica, el síndrome coronario o el posoperatorio, al ser un beta 1 selectivo de acción ultra corta, ideal para la titulación rápida y el control estricto, ¿no? Los fármacos de tercera línea están los IECA o los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que es el enalaprelato, a 1,25 a 5 miligramos cada 6 horas, con un inicio de 15 a 30 minutos, indicado en emergencia hipertensiva con insuficiencia cardíaca. Obviamente tiene riesgos, ¿no?, de hipotensión, una hipovolemia, de estenosis renal bilateral y obviamente contraindicado en el embarazo. Dentro de los alfa bloqueadores tenemos la fentolamina y el urapidil. Y dentro de los agonistas centrales tenemos a la clonidina para vía oral de 0,1 a 0,2, seguido de 0,1 hasta 0,8, útil como alternativa cuando está contraindicado los otros fármacos como tal. Obviamente que se hace la comparación principalmente del uso, ¿no?, de la Betalol de 20 a 80 miligramos que se podría utilizar, ya que esta reduce el aspecto de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pues, ¿no?, y mantiene, ¿no?, el aspecto del flujo a nivel cerebral. En las situaciones clínicas es el aspecto de la disección aórtica, del síndrome coronario y obviamente del embarazo. El manejo no farmacológico está basado simplemente en medidas de soporte coadyuvantes como el reposo físico y mental, el monitoreo estricto, el posicionamiento en la cama para pacientes que tienen disnea no y obviamente la reducción de la ansiedad. Obviamente que este manejo no farmacológico debe implementarse inmediatamente al contacto del paciente mientras se evalúa, ¿no?, la necesidad de intervención. Hay ciertas emergencias hipertensivas que debemos de reconocer, como el ictus, donde mi objetivo de la presión arterial es en el isquémico de una reducción cauta según el tiempo de evolución y las terapias. Si no hay uso de trombolíticos, mantener la presión menos 220, 120 las primeras 24 a 48 horas. Y si se utiliza la trombólisis, mantener la presión mínima a 185, 110 antes y 180, 105 después. Fármacos recomendados, la betalol, micardipina y la clevedipina. Fármacos evita el nitroprusiato ya que aumenta la presión intracerebral y el nifedipino lingual. Obviamente que en el hemorrágico la reducción rápida pero controlada de la presión, no aplicable por la trombolisis y dentro de los fármacos recomendados la betalol, micardipina y la clevedipina como tal.
En la encefalopatía hipertensiva, donde hay una disfunción neurológica aguda asociada a una elevación rápida y severa de la presión arterial, que sobrepasa, ¿no?, los mecanismos de autorregulación. Tiene el paciente cefalea intensa, náuseas, vómitos, alteración visual, tiene alteración del estado mental, convulsión, comas, el diagnóstico en base a una resonancia y el edema vasopléjico. Y obviamente que el manejo es de bajar la presión un 20-25% en las primeras 2 a 3 horas. Como primera línea, el Labetalol 20-80 mg, el nicardipino de 5 a 15. De segunda línea, el clevedipino de 1 a 21 o el esmolol. Y hay que evitar, ¿no?, el descenso brusco, ¿no?, con riesgos de hipoperfusión. En el edema agudo de pulmón, que es una emergencia con alta mortalidad por el aumento súbito, ¿no?, de la poscarga y la consecuente congestión pulmonar, el paciente tiene disnea, oftornea, taquipnea, estertores crepitantes y la presión mayor a 180-110 y la radiografía que te muestra, ¿no?, patrones alveolares con redistribución. Obviamente que el tratamiento de primera línea, la nitroglicerina de 5 a 200 microgramos por minuto, el nicardipino de 5 a 15 y el clevedipino. Obviamente, más otras medidas complementarias como el posicionamiento, el oxígeno, la furosemida y la ventilación mecánica no invasiva en este tipo de pacientes. Si es que tiene un síndrome coronario, el manejo prioritario es de la isquemia, que se debe controlar la presión, reduciendo de forma controlada a 140-90, evitando descensos de más del 25% en la primera hora. Podemos usar nitroglicerina, beta bloqueantes como el esmolol o la betalol, si es que no están contraindicados. Obviamente, evitar la hidralazina y las hidropiridinas son corta porque dan taquicardias reflejas. Obviamente el protocolo actualizado está en síndrome coronario más hipertensión, priorizar nitratos y beta bloqueantes para el control simultáneo de qué? De la isquemia y de la hipertensión. En la disección aórtica, que es una ruptura de la íntima aórtica con disección de la capa media y creación de una falsa luz, que la hipertensión severa es un factor desencadenante que está clasificado como del aorta ascendente en el Stanford tipo A o distal al origen de la subclavia de tipo B. El objetivo es controlar de forma urgente la presión arterial y la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes. La betalol, 20 miligramos inicial, luego 20-80 cada 10 a 15 minutos, o esmolol, 500 microgramos kilogramo en un minuto, luego 50-200 microgramos kilogramo minuto. La emergencia renal, que es un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,3 en 48 o más de 1,5 veces el basal en 7 días, tiene una manifestación que es la oliguria o la anuria con la proteinuria o microhematuria con edemas y retención. Hay que ver de un diagnóstico para un control de la presión arterial en base al nicardipino, 5 a 15 miligramos, o el labetalol, 0,5 a 2 miligramos minuto, evaluar el balance hídrico y obviamente considerar, ¿no?, el aspecto de la terapia de reemplazo renal. ¿Requieren hospitalización? Sí, con monitorización continua y control intensivo de presión arterial. Obviamente que la nefroprotección es crítica, ¿no?, para prevenir la enfermedad terminal. La retinopatía hipertensiva, que se va a una clasificación en base a Case Wehmet Barker en 4 grados, y obviamente que el tratamiento muchas de las veces está en el grado 3 por las hemorragias de los exudados, como con el abetalol, el nicardipino o el clevedipino, y obviamente la consulta oftalmológica diferida tras la estabilización hemodinámica. Denme un segundito, por favor.
Dentro de lo que compete, ¿no? La preeclampsia y la eclampsia, obviamente son emergencias potencialmente mortales que requieren, ¿no? Actualmente una intervención inmediata, que van a tener, ¿no? Presiones altas de 160 a 100, más proteína después de las 20 semanas. La eclampsia es de preeclampsia más las convulsiones tónico-clónicas no atribuibles a otra causa. Y obviamente que el síndrome de Herpes es la variante de la, con hemólisis, enzimas hepáticas celebradas y la plaquetopenia. Obviamente el labetalol es uno de los tratamientos de primera línea urgente. Pueden utilizar hidralazina o nifedipina con una meta terapéutica. Reducir la presión arterial entre 160 150 90 100. Y obviamente se puede prevenir con el uso de sulfato de magnesio, con dosis de carga de 4 a 6 gramos en 20 a 30 minutos. Obviamente que el único tratamiento definitivo es la finalización del embarazo. Debe basarse principalmente en la edad gestacional, la gravedad del cuadro y el estado materno-fetal. Postparto, monitorizar la presión arterial durante 72 horas. Las menos frecuentes es el feocromocitomas y las intoxicaciones, que son por liberación paroxística de catecolaminas. En el feocromocitoma hay una tríada clásica: cefalea, palpitaciones, diaforesis, y el manejo es con alfa-beta bloqueantes como la fenoxibenzamina, la daxoxomida antes de los beta bloqueantes, y obviamente en las intoxicaciones por cocaínas y anfetaminas, y utilizar no un alfa-beta bloqueante que es el betalol. Pueden utilizar el aspecto de los MAOs más alimentos tiramínicos, hasta luego, y la fentolamina y el nitroprusiato, ¿no? Como terapéuticos. Obviamente que ante las sospechas tienen que utilizar alfa bloqueo y monitorización hemodinámica y continuar, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos y en las intoxicaciones identificar, ¿no? El agente causal para dirigir el tratamiento. Dentro de las urgencias hipertensivas, principalmente el tratamiento es oral, ya que no existe daño a órgano diana. El objetivo es una reducción gradual, ¿no? De la presión arterial entre 24 a 48 horas, evitando, ¿no? Los descensos bruscos. Obviamente no utilizar nifedipino lingual por el riesgo de hipotensión grave. Se tiene que preferir combinaciones a dosis fijas y una reevaluación. Dentro de los fármacos tenemos el captopril 200 de 25 a 50 miligramos, indicado en daño renal leve con insuficiencia cardíaca. El abetalol de 100 a 200 miligramos en la cardiopatía isquémica. El amlodipino de 5 a 10 con ancianos de uso general. Obviamente, el protocolo de monitorización me permite hacer un control de la presión arterial cada 15 a 30 minutos. Si hay respuesta favorable, alto seguimiento. No hay respuesta, considera un fármaco adicional. Y obviamente el fármaco debe basarse, ¿no? Principalmente en las comorbilidades, la medicación habitual y obviamente las experiencias previas del paciente. ¿Se tiene que hacer un seguimiento post-urgencia y cuidados de atención? Sí, entre las 24 a 72 horas, la primera consulta ambulatoria programada. Se tiene que hacer monitorización ambulatoria de la presión arterial o la automedición domiciliar, el MAPA o el AMPA en las primeras 2 semanas para luego optimizar, ¿no? Farmacológicamente con la combinación de dosis fijas, ¿no? Para mejorar la adherencia. Obviamente, la transición efectiva del cuidado hospitalario al ambulatorio es crucial para evitar no recurrencias y garantizar, ¿no? El control a largo plazo de la presión arterial. Y se recomienda, ¿no? Implementación de protocolos ambos. Hay algoritmos que se pueden utilizar, sí, como este para sistematizado, que te permite eh, confirmar, ¿no? Cifras de presión arterial de 180 a 110 con técnicas adecuadas. Se tiene que hacer una evaluación inmediata de signos y síntomas de daño organodiana, clasificar la urgencia versus la emergencia y las pruebas diagnósticas. La evaluación inicial: historial clínico dirigido, exámenes físicos completos, electrocardiograma y analítica básica y fonodeo. Obviamente que la distinción de la urgencia y de la emergencia debe ser rápida y precisa,
pues determina, ¿no?, el tratamiento inmediato, el aspecto del nivel de monitorización y el destino del paciente, que va a mejorar ¿qué? El pronóstico en nuestro paciente. Obviamente, este es un algoritmo actualizado que te permite, ¿no?, evaluar la presión arterial, evidencia de daño orgánico. Si es que hay órgano diana, emergencia hipertensiva, ingresa a la unidad de monitorización, se reduce la presión arterial de 20 a 25% en la primera hora con fármacos intravenosos. Según el órgano afectado, cerebrovascular, la betalol, cardipino, cardíaco, nitroglicerina, clevedipina, aórtico, esmolol más nicardipina, renal, fenoldopam o nicardipina. Si no es una urgencia si no hay daño a órgano y es una urgencia hipertensiva, el aspecto del reposo de 30 minutos, la que va a las que causas secundarias y el reinicio y la intensificación de la medicación, que tiene que ser gradual la reducción de la presión arterial con combinación de antihipertensivos orales y con control. Obviamente que el descenso excesivo de la presión arterial puede provocar isquemia e hiperperfusión cerebral, cardíaca o renal con una velocidad de reducción. Y para terminar, chicos, la crisis hipertensiva, presión arterial de más de 180-120, diferenciar entre emergencia con daño a órgano diana y urgencia que no tiene daño. El abordaje diagnóstico requiere que evaluación rápida de daño a órgano diana mediante anamnesis, exploración física y pruebas dirigidas. Y la emergencia hipertensiva necesita un control, una reducción controlada de la presión menor al 25% con fármacos intravenosos de acuerdo al órgano afectado y la urgencia hipertensiva manejo oral, descenso gradual entre 24 a 48 horas y la posibilidad de tratamiento ambulatorio. Obviamente que la reducción excesiva rápida de la presión puede causar, ¿no?, hipoperfusión de órganos vitales. El objetivo es equilibrar la protección de órganos diana con el mantenimiento, ¿no?, de la perfusión tisular. Y obviamente que la evolución continua y la monitorización durante las primeras horas van a ser fundamentales, ¿no?, para ajustar el tratamiento según la respuesta del paciente. Para concluir, el diagnóstico y el tratamiento oportuno reducen significativamente la mortalidad asociada a crisis hipertensivas. La categorización correcta determina, ¿no?, el enfoque terapéutico y el nivel de atención. Y el ritmo del descenso de la presión arterial se individualiza según el tipo de emergencia y órgano afectado. Y obviamente que las estrategias de prevención y seguimiento son fundamentales, ¿no?, para evitar recurrencias. Obviamente que ha mejorado de forma significativa el pronóstico, ¿no?, con un manejo protocolizado y los nuevos fármacos disponibles. Y obviamente que la decisión terapéutica en crisis hipertensiva deben basarse en la evidencia científica actualizada, considerando el perfil del paciente, las comorbilidades y el riesgo cardiovascular global. Mensajes para ustedes como médicos de urgencias. Mantengan la calma y evalúen sistemáticamente. Primero la condición general del paciente y luego confirman los valores de la presión arterial y evalúan el daño organodiano. Recuerden que la velocidad de descenso es más importante que la cifra absoluta. Objetivo inicial, reducir el 25% en la primera hora, no más. Seleccionen el fármaco según el órgano afectado. Si está con cardiovasculares, la betalol es nueva. Si es que hay daño neurológico, nicardipina, clevedipina, nitroglicerina para la isquemia coronaria. Jamás administren nifedipino sublingual porque es hipotensor, potencialmente peligroso. Las urgencias hipertensivas no requieren descenso inmediato. Se reajusta el tratamiento crónico, evaluando a la adherencia y la programación de seguimiento ambulatorio. Y obviamente que el manejo exitoso no solo consiste en la presión arterial, sino identificar las causas, prevenir daño a órganos diana y planificar, ¿no?, un seguimiento adecuado que evite las recurrencias. No tengo nada más que decirles que muchísimas gracias. Quedo atento a sus dudas, quejas, halagos, felicitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O como dicen por ahí, todo claro, nada claro. Todo claro, doctor. Perfecto, señores, al no haber dudas ni consultas,
Muchísimas gracias. Tengan buenas noches.